Muy bien, bueno, vamos a continuar. Entonces, el CIE-10 pues va a catalogar las enfermedades, les va a poner una letra, un número, va a ser exclusiva para ellos. Esto es fundamental, sobre todo para los que hacen trabajos de investigación, para ver las estadísticas y todo ello, hacerlo. Cirugía concertada, ¿verdad? Cuando los dos se ponen de acuerdo, y electiva, cuando no hay problemas, no hay urgencias y programan específicamente para hacer la cirugía. Esto porque tiene una hernia o algo por el estilo. La consulta externa, la atención del paciente ambulatorio, va a caminar y de alguna manera no tiene problemas y va a ser muy cordial. La especialidad, pues cuando es algo muy especial y problemático. Si un médico tiene dudas o conflictos para poder entender una enfermedad, pide lo que se llama un interconsulta, una hoja especial, una petición al cardiólogo o en el caso de una cirugía al anestesiólogo para que vea si no tiene riesgos a la hora de intervenir. Y ya pondrá un dictamen, el cual si no tiene riesgos lo pueden operar sin ningún problema. Intervención quirúrgica, pues lo que se hace en cirugía, ¿verdad? Y que lógicamente se hace todo eso. La nota de referencia y contrarreferencia, pues es lo que nosotros enviamos a otro médico. Paciente estuvo acá, lo operaron de tal cosa, tuvo una incapacidad de tal tiempo, y ahí te va, ¿verdad? Entonces, cuando cambia de hospitales, esto se va a hacer para que todo el mundo sepa qué le hicieron y de alguna manera, si requiere incapacidad por más tiempo, pues ya podrán darle verdad a eso. Entonces, todas estas cosas que parecen obvias y fáciles, hay médicos que a veces no la hacen o no quieren hacerla y lo único que hacen es complicar el funcionamiento. Médico familiar, en realidad es un médico general, pero que va a estudiar la especialidad de medicina familiar. O sea, además de terminar la carrera de médico, tiene que estudiar 3 años más en un hospital para ser médico familiar. La mayoría de ellos va a tener una base. Y el no familiar, pues va a ser el que hace especialidad de preferencia. Entonces hay más de 30 especialidades. Lo más lamentable es que todo el mundo quiere ser cardiólogo, todo el mundo quiere ser neurocirujano, o sea, quieren especialidades en donde va a haber muy pocas bases, ¿verdad? Y van a tener conflictos, ¿verdad? De tener plazas, ¿verdad? En relación con ello. Y en cambio hay otras especialidades que nadie pasa por ahí y que son importantes. Por ejemplo, el urgenciólogo, el anestesiólogo, son ramas en donde todos los que entran siempre van a tener más y van a tener trabajo, porque normalmente no tienen el problema. El geriatra, el hepatólogo, también sería otras, los citopatólogos también. Bien, entonces el personal médico, ¿quién es? Pues el que tiene que ver con la atención médica. O es un médico familiar, o es un médico no familiar o especialista. ¿Y quién es el personal paramédico? Todos los demás asociados con ellos. Aquí tenemos algunos de ellos. Ellos no estudiaron la carrera de medicina, estudiaron en forma técnica estas cosas y son muy buenos para ser nutricionista, optometrista, psicólogo, ¿verdad? Etcétera. Hay más de 30 ramas, ¿verdad? Quiropráctico, etcétera, que están asociados, ¿verdad? Con estos y que de alguna manera son indispensables e importantes, ¿verdad? El de la farmacia, etcétera. Camilleros, enfermeros. Hay un punto que a veces no valoran bien y se llama productividad. O sea que a todos los médicos les andan checando cuánto trabajan, cuántas consultas dieron, cuántas curaciones hicieron. Todo eso forma parte de ello. Y si alguien no tiene estas cantidades va a ser cuestionado y pues puede perder el trabajo por no trabajar. Aquellos que creen que ya acabé la carrera y ya soy médico, ya voy a tener todo, ¿no? Tiene que demostrar, ¿verdad? Eso que estudió en efectividad, ¿verdad? ¿Qué es el servicio? Pues el área donde va a estar de preferencia
pues, impuesto a estas cosas. Entonces va a haber unos servicios de corta estancia. ¿Qué significa esto? Que van a durar menos de 24 horas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en mujeres que tienen un parto eutóxico, normal, que a veces los dejan 12 o 24 horas y los dan porque no tuvieron complicaciones. O otros, ¿verdad?, que les pusieron un yeso y que pueden estar 2 horas y después se van, ¿verdad?, a su casa sin problema. Hay otro que se llama de estancia intermedia, pacientes que necesitan estar durante mucho tiempo, pero que ocupan camas en hospitales que son muy caras y que los mandan a otro lugar para que tengan el reposo y se recuperen del problema. Bien, pues hay problemas de comunicación y también problemas, ¿verdad?, en los errores de medicación. ¿Cuántas veces no se usa un montón de abreviaturas? Abreviaturas que nos causan problemas. Los médicos creen que todo el mundo va a entender, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la insuficiencia respiratoria aguda, fíjense, IRA, le dirá, puede significar dos cosas, insuficiencia respiratoria aguda o insuficiencia renal aguda. Entonces, si no ponen esos cambios importantes, ya es un problema y van a tratar mal esto. La U, ¿verdad? Se puede entender por muchas cosas, lo mismo que la O, que puede ser etiquetada como un cero. Y si no le ponen bien, por ejemplo, una UG, que sería microgramos, por un MG, que son miligramos, ese cambio, ¿verdad?, es impresionante de errores, sobre todo de enfermeras, estudiantes que no tienen idea de estas cosas. ¿Cuántas veces hay medicamentos que son casi iguales, pero una letra es diferente y hacen una diferencia de que uno puede provocar la muerte del otro? Y lo mismo, ¿verdad? Si es intravenoso, que sería IV, a veces no ponen la B perfectamente bien, parece una M, y lo pueden meter intramuscular. Si un intravenoso lo mete intramuscular, no hay problema. Pero si un medicamento intramuscular, que generalmente tiene grasa, lo meten intravenoso, sí es problema y puede producir una trombosis embólica, ¿verdad? Pero tremenda, provocando la muerte por diatrofia. Entonces, el SL sublingual, el NIN, ¿verdad?, intranasal, IM intramuscular, IB, ¿verdad? Todas estas cosas las escriben mal y ya hicieron un desastre. Entonces, yo les recomiendo que se olviden de poner abreviaturas, porque lo único que hacen, eso habla de flojera, de gente irresponsable que no hace esto en forma adecuada. Y después se quiere justificar cuando los demanda, es que yo no tuve la culpa. ¿Cómo no? ¿Por qué pones abreviaturas, verdad, en este tipo de cosas? Comunicación de los exámenes de laboratorio. Otra vez, abreviaturas, símbolos, etcétera. Y el problema es que tienen tanta urgencia por estos resultados que a veces depende de la alta, ¿verdad?, de un paciente en un hospital y depende de muchas cosas. Entonces recuerden que muchas veces la mejoría clínica de un paciente va a tardar de 12 a 24 horas y a veces el laboratorio, ¿verdad?, va a ser más, más lento o más rápido dependiendo de las cosas. O sea, podemos estar contentos, ¿verdad?, cuando un COVID salió negativo y vamos a estar enojadísimos cuando el COVID salió positivo. Y lo mismo pasa con la glucosa. Si está en los rangos normales, estamos contentos, pero si sale con hiperglucemia, 110, ya estamos enojados y ya estamos pensando en complicaciones tremendas. Entonces, mucho cuidado con esos resultados de laboratorio. Ya tendremos una sesión para hablar de ellos en forma importante. Otro problema importante son las órdenes verbales. Con mucha frecuencia, alguien los aborda en una plaza pública, en el mercado, en la calle, y le dice, oiga, tengo esto, y el otro, no me puede dar un tratamiento. Y uno, por buena persona, buena gente, le da los tratamientos y de alguna manera, a duras penas, me describe
o le escriben los datos y después compra el medicamento inadecuado, se pone la dosis inadecuada y se enoja por el médico y dice es el culpable de todos mis problemas. La realidad es que eso no se debe de hacer, no se deben dar órdenes verbales. El hacerlo es cometer errores. ¿Por qué? Porque necesito no estar tranquilos, hacer la historia clínica, ver los antecedentes y todo para no equivocarse, explorar al paciente y cuando se hace eso, automáticamente es así. Si se dan órdenes verbales y una enfermera le dicen, inyéctele esta cosa y no lo pone en el expediente, se hace alergia y el paciente muere. Le van a echar la culpa a la enfermera porque no estaba escrito. Entonces no se valen órdenes verbales. Hay que escribir eso para, lógicamente, tener resultados adecuados y exactos, ¿verdad? En lo que se quiere. Otro aspecto es que parece ser que hay una mala comunicación del médico, ¿verdad? Que está viendo al paciente y los familiares. No tienen la delicadeza de pararse 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos y explicarle al paciente y familiares, ¿sabe qué? Hicimos esto, tuvo esto, y lo importante es que tiene que seguir el tratamiento así. ¿Quién hace esto? Los internos de pregrado que no tienen experiencia, lo dicen mal, lo hacen mal, y a veces ellos se creen soberbios y tampoco lo hacen, y viene llegando la enfermera, que si bien muchas son muy buenas, tienen capacidad de hacerlo, pero no es obligación. Y en el peor de los casos, nadie les da ninguna información, se llevan la receta, la capacidad y todo, y no tienen idea ni qué van a seguir, cómo van a seguir y cuál es la problemática de ellos. Y ahí están, en este tipo de problemas de comunicación, muchos errores en la práctica médica. Entonces la enfermera se nos olvida y también es un baluarte importante en la atención médica. Ella va a recibir al paciente, le va a tener acondicionada su cama, le va a tomar las pruebas de laboratorio y lo va a estar checando los signos vitales con frecuencia, va a hablar con él, lo va a apapachar, cosa que los médicos no hacen. El problema es por qué no lo hacen. Y van a decir, es que en la escuela nunca me enseñaron. Falso. Y si no se los enseñaron, pues ahí está el mensaje para que lo hagan. O sea, ¿cuál es el error de querer hablar con los pacientes? Y les van a decir con frecuencia, no se involucren con el paciente y los familiares, es muy malo, eso es un problema. Señores, quieren saber más de la enfermedad y la evolución, tendrán que involucrarse, no totalmente, pero tener una idea con quién están hablando. Los médicos que se involucran con el paciente y familiar son más que tienen una buena relación médico-paciente y el resultado final es que ese paciente le va a hacer caso muy bien a todas las cosas. Bien, pues ahora entramos a otro terreno, la historia clínica. Una historia clínica que tiene dos cosas, que no la quieren porque es trabajo extra, pero que al final de cuentas pues va a ser un documento que nos va a informar de la enfermedad o salud de esto. Entonces vamos a ver el registro de antecedentes biológicos de esa persona, cómo está el control de su salud, cómo han seguido sus enfermedades relacionadas con ello y cuál es el fundamento de estudios epidemiológicos. Es útil para planificar la educación de comunidades. Si vemos una enfermedad que se repite, tendremos que dar clases de ello. Lo médico legal va a ser un documento para ver si alguien lo agredieron, lesionó, fracturó, y eso va a proceder en un juicio y el punto de partida para que el médico empiece a razonar. Entonces el médico, esa es la diferencia, tiene que razonar de todo esto que escribe. Hacen historias clínicas malas, van a tener malos razonamientos y por lo tanto un pésimo diagnóstico de ello. Y este es el instrumento utilizado por todos los profesionales de salud y sirve de conexión con diferentes disciplinas. Bien, pues aquí vamos a terminar y el día de mañana continuaremos, perdón,
El próximo martes continuaremos con la historia clínica y todo lo relacionado a ello, las ventajas, desventajas y cómo, ¿verdad?, tenemos que llenar todas estas cosas. Aunque vemos el expediente clínico, veremos 5 ejemplos de historia clínica para ver cuáles fueron buenas o malas en relación con estas cosas. Bien, pues eso es todo. Y bueno, pues si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Y si no, pues nos veremos el martes para continuar con este elemento, ¿verdad?, interesante de, pues, la atención médica. Eso es todo. Y nos vemos el próximo martes, continuando con la historia clínica. Gracias, doctor. Gracias. Doctor, ¿dónde podemos leer un poco más sobre esto de la historia clínica o no hay en sí algún texto Mira, para poder leer? Si tienen una clínica propedéutica, valdría la pena que se pongan a leer su clínica propedéutica. Entonces, hay un libro que yo les recomendaría que es el mejor de todos, un libro gordo, se llama Clínica Propedéutica de Suros. Entonces, este libro es un libro fantástico que les habla de todo, ¿verdad? De la historia clínica, junto examen de laboratorio, junto con gabinete. Por lo tanto, es un súper completo en todas estas cosas. Se mete, ¿verdad?, con muchos procedimientos clínicos, ¿verdad?, del pasado, del presente y futuro. Si no consiguen pues el libro que sea, que hable de clínica propedéutica. Si no consiguen un libro, porque ahorita todo está cerrado, en internet, pues consigan de esto, ¿verdad?, de, ¿cómo se llama?, de historia clínica y todo eso. Hay muchos documentales PDF que podrían descargar y que podrían leer para tener una idea más interesante y más profunda de esto. O sea, material hay muchísimo, pero valdría la pena, ¿verdad?, que traten de leer esto, que les va a servir para cuando tengan práctica clínica, cuando los médicos les hablen de esto, ustedes ya van a entender cosas que probablemente ahorita o en otras circunstancias no entendían. O que cuando llevan a la clínica, si el médico no les dedica tiempo y no es más pedagógico, probablemente lo da por hecho o cree que eso no es importante cuando puede ser que sí lo sea. Entonces el material está ahí. Si los tienen, usen sus libros. Si no los tienen, vean en internet, hay muchísimo material. Muy bien. Entonces, eso es todo. Y nos veremos el martes que entra con más cosas de la historia clínica, sus partes, sus elementos que llenar, etc. Es un mundo, ¿verdad? Un mundo interesante de estas cosas. Y el día que hagan la historia clínica, por favor, en lugar de estar enojados, echando bronca o justificando su flojera de que hay es muchísimo trabajo, deberían decir, qué buena historia clínica, porque con ella voy a aprender un poco más de mí. Entonces, si a la hora a un médico le pregunta cuántas historias clínicas ha hecho en su vida, se va a ver la diferencia de esto. Si le sale que ese médico a duras penas hizo 200 historias clínicas o tal vez 500, pues lo más seguro es que es un mal médico. Aquellos que han hecho más de 20,000 o 50,000 historias clínicas, pues a final de cuentas son los que van a tener más experiencia y van a ser los mejores médicos. Si me preguntaran a mí, ¿y usted cuántas ha hecho? Pues seguramente más de 40,000 historias clínicas. De tal manera que todo esto, ¿verdad?, forma parte de aprendizaje. Y en lugar de verlo como un trabajo, es un aprendizaje que tendrá que pues ir recopilando y guardando, porque ustedes no tienen idea que en el futuro llegue otro paciente exactamente igual a este que están viendo y que este les va a enseñar para que el otro sea mucho más fácil de entender y de aplicar lo que tengan que aplicar. Bien, pues eso es todo y nos vemos el próximo martes y espero que
Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Tenga doctor. buen Gracias, día. doctor. Hasta luego. Tenga buen día. Profe, ¿pudiera recomendarle algo? Sí, dime. En las clases se pudiera acercar un poco más al micrófono porque hay veces que se aleja y se distorsiona mucho el sonido. Ah, Entonces, bueno. Sí, y exacto. Yo te recomendaría también que aumentes tu sonido que tienes en tu computadora o teléfono al máximo. También eso puede ser. es que se escucha bien, pero como que se aleja y se escucha alto, pero distorsionado. Ahora me voy a acercar. Sí, ahora tuve problemas de internet, por eso me salí, ¿verdad? Pero sí, Ah, tomaré en cuenta eso, sí, claro. sí, muy bien, gracias, doctor. Sí, hasta luego, bien, Gracias, doctor. Que tenga buen día. igualmente.